Quería empezar preguntándoles por el viaje del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a Washington para reunirse con el secretario de Estado del Tesoro. ¿Creen que ese encuentro va a calmar un poco los recelos que ha levantado el viaje del presidente a China? Luego, pues es una visita que se realiza bajo, si me permiten, bajo el paraguas de la más absoluta normalidad. De hecho, esta visita estaba cerrada antes incluso de la visita del presidente del gobierno a Vietnam y a China. Quería preguntarle también con qué ánimo, qué mensaje va a trasladar el ministro Cuerpo a Washington, habiendo escuchado de antemano las críticas de la administración Trump sobre ese mensaje a China. No sé si le parece eso un buen preludio para una negociación. Que me preguntaba del ministro Cuerpo, se lo decía anteriormente a su compañera. Es un viaje que se cerró además previamente a la visita del propio presidente del gobierno a China y a Vietnam. No se había podido celebrar hasta ahora. Sobre el viaje del ministro de Economía a Washington. Bueno, ya se ha dicho, era una visita ya programada. Yo creo absolutamente coherente con la estrategia que defendemos desde España y desde Europa. Muchas preguntas para lo mismo, ¿no? Y demasiadas explicaciones y muy reiterativa. ¿Qué te parece? ¿Son creíbles? Pedro Sánchez acorralado por parte de la administración Trump, Donald Trump, pero básicamente por parte de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Reunión de emergencia urgentísima. Manda a Carlos Cuerpo, al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a reunirse en Washington con precisamente Scott Bessent, que hace unos días decía al respecto de la reunión entre Pedro Sánchez y Xi Jinping en China que eso significaba por parte de Pedro Sánchez cortarse el cuello. ¿Tiene algo que ver esta declaración con esta reunión que no estaba prevista? Tan es así que el Partido Popular ha dejado claro de que el domingo por la noche, y hoy estamos a martes, nadie estaba al corriente de esta agenda del ministro, que ha tenido que salir pitando para Washington. Es Washington que llama a consulta al ministro de Economía para no reunirse con Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez que pide reunión a alguien representante de la administración Trump, o que dentro de su orgullo y dentro de su cobardía es incapaz de pedir directamente una reunión con Donald Trump. Es Donald Trump que, sin embargo, podría estar rechazando verse directamente con Trump y dice, no, esto se va a resolver a través de mi secretario del Tesoro. Te voy a relegar a una posición secundaria, no me voy a reunir contigo y te voy a humillar haciendo que sea Scott Bessent quien te reciba eventualmente. Y entonces Pedro Sánchez decidir mandar a Carlos Cuerpo. Vamos a analizar todo este escenario porque realmente extraño lo que está ocurriendo. De hecho, se vieron ayer a las 8 de la tarde y al finalizar vamos a ver qué dijeron cada uno. Tenemos reacciones muy diferentes, ya te lo anticipo, respecto a lo que ha salido, lo que ha comunicado, el comunicado de Carlos Cuerpo y el comunicado de Scott Bessent. Frialdad absoluta por parte de Estados Unidos, lo cual nos puede llevar a la conclusión, llevar a la conclusión de que tal vez esa reunión fue puesta con el calzador por una razón. ¿Cuál? Vamos a descubrir en este vídeo. Vamos con el vídeo. Aquí tenemos el comunicado que lanzó Carlos Cuerpo, pero sobre todo te voy a enseñar primero las fotos. Esto es lo que prácticamente se buscaba por parte de Pedro Sánchez. ¿Y por qué se buscaba esto por parte de Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez está en la cuerda floja en Europa y necesita mostrar cierta cercanía. Todo me hace pensar que desde Europa desde Estados Unidos han pedido posiblemente la cabeza de Pedro Sánchez a von der Leyen. El hecho de que vaya Giorgia Meloni va a ser una consagración de Giorgia Meloni el jueves ante el mundo y ante Europa. El objetivo de Donald Trump va a ser posicionar a Giorgia Meloni como referente en Europa, entregar a la imagen de Giorgia Meloni, la imagen de una persona resolutiva, una persona que se va a colgar las medallas posiblemente de un nuevo acercamiento productivo entre Estados Unidos y Europa. Vamos a ver si Europa y von der Leyen van a aceptar ese posicionamiento, pero por el otro lado hay una clara desafección con respecto a Pedro Sánchez por parte de la administración Trump, y Pedro Sánchez necesita demostrar al resto de socios europeos que, sin embargo, la relación es buena, y necesitaba por eso esta foto. Aquí tenemos la foto de la delegación, Scott Bessent en un lado de la mesa, Carlos Cuerpo, que además Carlos Cuerpo habla un inglés perfecto. La verdad que es un tipo
quizá el más cuerdo de toda la progresía del gobierno y que ha conseguido estar lejos de todos los focos mediáticos, hacer un trabajo de hormiguita, no perderse en historias improductivas, pero bueno, no deja de ser un ministro del gobierno del sanchismo, ¿no? Estas son las imágenes. Muy fea esa mano estrechada con el codo prácticamente hacia adentro, que significa aquí quién tiene el poder. Fíjate cómo además Scott Bessent le estrecha bien la mano, el brazo perfectamente estirado hacia adelante. ¿Qué significa esto? Es una técnica que se hace normalmente cuando se quiere mostrar poder a la hora de estrechar la mano y se sabe que va a salir una foto. Es como yo empujo la mano hacia adelante, yo llevo la iniciativa, tú vas a tener que defenderte, por así decirlo. Está como aquí, como Carlos Cuerpo, como retranqueado y con una mano muy apretada, la de Scott Bessent, ¿no? Tenemos también las declaraciones de Carlos Cuerpo, que la vamos a ver. Se buscaba básicamente esta declaración. Un día muy intenso, pero también muy productivo, con varias reuniones. La primera de ellas con empresas americanas en la Cámara de Comercio. Una reunión muy interesante donde hemos repasado el estado de situación, el buen estado de situación de la economía española y el interés creciente de las empresas estadounidenses por invertir en nuestro país. Luego hemos estado también con el presidente del Banco Mundial, con el presidente de Banga, donde hemos repasado sobre todo esa conferencia de financiación del desarrollo que tendremos en Sevilla y la importante aportación del Banco Mundial y la relevancia también de esta conferencia a nivel internacional en estos momentos. Y por último, hemos tenido una primera toma de contacto con mi homólogo, el secretario del Tesoro americano, el secretario Bessent, una reunión muy constructiva, muy útil, y yo creo que ha sido, como decía, una primera toma de contacto muy buena para seguir manteniendo relaciones a partir de ahora en todos los temas que nos benefician y que nos interesan de manera mutua, desde relaciones comerciales, económicas, financieras, pero también un repaso, por supuesto, de la situación actual, pensando también, como decía, en esos intereses mutuos por parte de España y por parte de Estados Unidos. Esto es lo que se buscaba, esta declaración con el escenario de Washington detrás para dar a ver que las relaciones están normalizadas. Todo lo contrario respecto a lo que podemos ver desde la otra parte, ¿no? Porque sí que Carlos Cuerpo, que es un tipo que se ha quedado muy en silencio, no le ha temblado impulso en Hemos lanzar este tenido un día comunicado, muy como puedes ver. Este es su X, lanzó el comunicado, contrariamente, además, al hecho de haber anunciado, ¿no? Eh, Carlos Cuerpo también aquí. Es curioso que Carlos Cuerpo no anunciara hace días, en ningún momento en su red X, que se iba a marchar a Estados Unidos. Luego se marchó, pero después sí que se haya esmerado en dar visibilidad a este encuentro. Bueno, eso ya sabes, ¿no? Explicación non petita. Y aquí tenemos lo que dice DOJ, que Estados Unidos exige a España aumentar el gasto en defensa y eliminar la tasa Google. Y este podría ser el motivo por el cual ha sido llamado Carlos Cuerpo un tirón de orejas y decir, no se os ocurra tasar, de alguna manera, inventaros tasas para perjudicar nuestra economía, nuestra tecnología. Este podría ser la amonestación. ¿Por qué digo tirón de orejas? Porque, en el fondo, si bien Carlos Cuerpo se haya esmerado en anunciar a bombo y platillo, ¿no? Que había tenido esta reunión, pues si nosotros vamos a ver, y te lo comparto, el X del secretario del Tesoro, Scott Bessent, aquí lo tenemos. Scott Bessent no hace mención alguna, pero alguna, a este encuentro. Es increíble. La última la hace sobre Milei hace 17 horas. ¿eh? Milei, 15 de abril, y ya está. Encuentro con Luis Caputo, representante de Milei. A Milei le da toda la visibilidad, pero al emisario, ¿no? Al homólogo, eh, como dice Carlos Cuerpo, de Pedro Sánchez, no le ha dado ninguna visibilidad. ¿Y por qué esto? Porque en el fondo, posiblemente, la razón de este encuentro haya sido un rapapolvo por parte de Estados Unidos y la búsqueda de una foto por parte de España, pero que en el fondo no ha tenido una correspondencia en la administración americana, tal como puedes estar viendo. Pero todo esto nacía de mucho antes, cuando Scott Bessent realizó una serie de declaraciones sobre Pedro Sánchez cuando se fue a China. Y ahora vamos a ver todo lo que está detrás de este encuentro, toda la motivación que ha movido esto. Todo iniciaba hace prácticamente menos de una semana, cuando Scott Bessent
decía, Estados Unidos tiene a Pedro Sánchez, bueno, decía, lo dice el señor liberal, Estados Unidos tiene a Pedro Sánchez y a su gobierno en la diana. Scott Bessent ha señalado a España por las declaraciones del inútil de Carlos Cuerpo. No estoy seguro si ha sido el primer ministro o ministro de Economía en España que ha comentado esta mañana. O bueno, quizás deberíamos alinearnos con China, alinearnos más con China. Eso sería cortarse el cuello. And I can tell the rest of the world that I'm not sure whether it was the prime minister or the economic minister in Spain made some comments this morning. Oh, well, maybe we should align ourselves more with China. That would be cutting your own throat, because I can tell you that the Dice, no, esto te estaría cortando el cuello, ¿no? No sé si lo ha dicho el primer ministro o el ministro de Economía. Chinese exports that the U.S. tariff wall is going to keep out, that China, for all of you who can remember that Disney movie of the brooms carrying the buckets of water, that is a Chinese business model. It never stops. They just keep producing and producing and dumping, and it's going somewhere. And I think, Rob, at the end of the day, that we can probably reach a deal with our allies, with the other countries that have been long-term, they've been good military allies, not perfect economic allies, and then we can approach China as a group. Dice, nosotros deberíamos, esa parte muy importante de lo que dice Scott Bessent, dice, nosotros deberíamos como crear como un círculo con nuestros aliados militares, e incluso aquellos aliados que no son perfectamente aliados comerciales, ¿no? Es decir, aquí para reunirnos, ¿no? Y hacer un polo opuesto a China. Básicamente esto es lo que está diciendo. Y eso es importante, lo que dice Scott Bessent, porque interpretó de las palabras de Carlos Cuerpo o de Pedro Sánchez o de ambos, que como aliado militar, España se está escorando hacia China, pretendiendo ser un aliado comercial con China y un aliado militar con Estados Unidos. Y esto prácticamente Scott Bessent está diciendo que no funciona. Si eres aliado militar de Estados Unidos, tiene que estar dentro del parámetro, dentro del, digamos, del círculo de confianza de Estados Unidos también en lo comercial. Y creo que esto es lo que ha llevado a Carlos Cuerpo a tener que salir pitando para Estados Unidos, ¿no? Desconcierto empresarial sobre la visita relámpago de Carlos Cuerpo a la Casa Blanca. ¿Por qué desconcierto empresarial? Porque prácticamente la reunión se ha gestado de una forma tan rápida que prácticamente no ha habido una coordinación con asociaciones patronales, etcétera, que normalmente, incluso de Cámara de Comercio a Cámara de Comercio, normalmente todas estas visitas, más si es un ministro de Economía, se organizan para que todos los intereses estén alineados, ¿no? Por tanto, no pinta esta a ser una reunión para estrechar lazos comerciales, ¿no? Más bien podría ser una reunión para salvar un roto, ¿no? Para poner un parche a una situación. Eso aclararía la falta de planificación, el hecho de que el domingo nadie sabía de esta reunión y el hecho de que no se ha preparado nada. Puede ser que Carlos Cuerpo esté yendo a Estados Unidos a salvarle el culo a sí mismo, y a salvar el culo por sus declaraciones, o a salvar el culo de Pedro Sánchez mismo. Ojo con esto. Tenemos también aquí informativo Telecinco. Carlos Cuerpo llega a Washington para reunirse con el secretario del Tesoro estadounidense y fortalecer relación en plena guerra comercial. Lo pintan como un fortalecer la relación en plena guerra comercial. El ministro de Economía llega a Estados Unidos casi en misión diplomática. Con el objetivo de reforzar precisamente estas relaciones entre España y Estados Unidos, que además vienen creciendo en los últimos años y están viviendo uno de sus mejores momentos. Y eso cuando todavía resuena el eco del misil que lanzó el secretario de Estado del Tesoro por el acercamiento de España a China. Eso sería como cortarse el cuello, llegó a decir uno de los firmes defensores de los aranceles de Trump y con quien hoy se reúne el propio Carlos Cuerpo. Tenemos mucho que proteger, estamos ante la relación comercial y económica más importante del mundo, 4.400 millones, ¿no? Que es el intercambio de bienes y servicios que cruza a diario el Atlántico y este es el tesoro que tenemos que proteger. Por eso desde el gobierno se tiende la mano. Se puede y se debe negociar, negociar y negociar. Fíjate, ¿no? Una visita más diplomática que comercial, dice Telecinco. Hay que considerar que Carlos Cuerpo el 9 de abril dio una entrevista en la CNN, donde prácticamente le estuvieron preguntando, bueno, pero Europa, ¿qué es lo que va a hacer? Y Carlos Cuerpo dijo, bueno, estar junta en este
en esta negociación, ser juntos. Y entonces el presentador de la CNN, no te lo pongo porque son 5 minutos, te hago un resumen. El presentador de la CNN le decía, pero más allá de estar juntos, ¿qué es lo que proponéis, no? Y Carlos Cuerpo, bueno, no supo salir realmente airoso de ahí, más allá de mostrar ese interés, ¿no? de la Unión Europea de negociar de una manera conjunta, ¿no? Vale, pero ¿qué aporta? ¿Qué aporta la Unión Europea a esto? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son las medidas? Negociar juntos, ¿no? Por tanto, bueno, también unas declaraciones poco consistentes, ¿no? Ante la CNN, no han generado, ¿no? una seguridad, ¿no? Y no hay que olvidar también esto. Estamos hablando de Estados Unidos, pero no hay que olvidar que detrás también está el tema de la OTAN, ¿eh? Esto titulaba Vox Populi, ¿eh? Y esto es importante. La OTAN rechaza que España compute el gasto total de la Guardia Civil en defensa. Es decir, está tratando Pedro Sánchez a través de una arquitectura contable, de una creatividad contable, reflejar gastos que ya están contemplados, que ya se están ejecutando, que están fuera del presupuesto de defensa, como gastos de defensa para no incrementar el presupuesto. Es decir, mover simplemente partidas presupuestarias para engordar digamos, el gasto en defensa o inversión en defensa y hacer creer que están gastando más, ¿no? Pero esto no ha colado y puede ser que esto también esté detrás, aunque estemos hablando de la OTAN, ¿vale? Y no de Estados Unidos. Pues, Estados Unidos, ¿cuánta ascendencia tiene sobre la OTAN? Puede ser que aquí también haya una cuestión de, oye, a ver, no tratéis de jugar a los trileros con nosotros que os tenemos pillados, ¿no? No me hagáis creatividad contable para hacerme creer que estáis invirtiendo en defensa cuando estáis gastando lo mismo, ¿no? Posiblemente este podría ser también uno de los elementos, ¿no? de la negociación. Por lo tanto, tenemos una serie de circunstancias que se juntan a todo esto y no hay que olvidar tampoco el posicionamiento reciente de Estados Unidos, muy inoportuno en el momento inmediatamente después de los atentados a Israel, ¿no? por parte de Hamas. No olvidemos que Pedro Sánchez fue a visitar la Franja de Gaza, dio una charla con el primer ministro una rueda de prensa con el primer ministro de Bélgica, que creo que ha sido cesado desde entonces, ¿no? Defendiendo Gaza, proclamó Gaza como nación, ¿no? Cuando todo el mundo estaban todavía los cuerpos de los más de 1000 asesinatos, ¿no? 1000 personas asesinadas por parte de Hamas, que estaban todavía los cuerpos calientes y prácticamente el gobierno de España, en una obra nefasta, realmente en una operación inoportuna y nefasta, declaró Gaza como país, ¿no? como nación. Es como decir, mira, si matáis a 1.500, ¿cuánto era? 1.200, 1.500 israelíes, vais a tener un premio. Os vamos a considerar como nación, ¿no? Os vamos a reconocer como nación. Tremendo, ¿no? Hace unas horas, José Manuel Álvarez, diciendo Palestina necesita paz y esperanza, España trabaja por la solución de 2 estados y un estado palestino viable, hay que revertir la insoportable situación humanitaria en Gaza, lo he reiterado será el PM IMAE palestino, no sé si será primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores palestino, Mohamed Mustafa, antes de la reunión Unión Europea-Palestina. Es decir, que tenemos un posicionamiento del gobierno de España sobre todas estas cuestiones bastante nefasto, ¿no? No hay que olvidar también, tenemos una nota de prensa de la agencia EFE que te quiero compartir, que nos dice algo más. Fíjate, porque aquí tenemos que preguntarnos, ¿quién pide la reunión? ¿La reunión la pide Estados Unidos o la pide España? Estados Unidos, ¿qué interés tiene Estados Unidos ahora en este momento con pedir una reunión a España, si España ni siquiera puede representar a la Unión Europea primero? Segundo, si el jueves va, hoy 15, 17, va Giorgia Meloni a representar Europa, precisamente a verse directamente con Donald Trump, es un sinsentido que haya una reunión sobre asuntos de la Unión Europea, que además representado por un ministro de Asuntos Exteriores de un país. No tiene que ver con eso. La visita de Carlos Cuerpo no atiende a cuestiones europeas, atiende a cuestiones más bien de España con Estados Unidos. Y si atiende a cuestiones de España con Estados Unidos, ¿quién es el interesado en verse con un ministro del Tesoro? Estados Unidos, que ahora mismo está en otras cuestiones, las cuestiones arancelarias, y sabe que va a negociar con la Unión Europea, está con las cuestiones de la guerra de Ucrania. Realmente Scott Bessent ahora mismo tiene tiempo para agendar de manera de motu propio, ¿no? Por iniciativa propia, una reunión con Carlos Cuerpo. O también podría ser, quien pide la reunión es España
y Estados Unidos se la concede a través de Scott Bessent. Esta es la cuestión. Bueno, primero, ¿y por qué la pide? ¿Por qué la pide? ¿Qué interés tiene Pedro Sánchez de esa reunión? Bueno, básicamente una foto. Tener una foto en un momento en el que la imagen de Pedro Sánchez está muy desgastada, sobre todo con respecto a la oposición y al posicionamiento ante la Unión Europea, respecto de China y Estados Unidos, y quiere ganar un poquito a través de una foto del ministro de Asuntos Exteriores diciendo, no, nosotros tenemos buenas relaciones con Estados Unidos y nos reciben. Esa podría ser la motivación. Pero también podríamos tener una motivación por parte de Estados Unidos de, sí, verse con Carlos Cuerpo, y es precisamente llamarle a consulta por esas declaraciones y tirarle de la oreja, a ver, como dándole 2 bofetadas, pero ¿tú con quién estás? Cállate, deja de decir estas tonterías, porque no entorpezcas las relaciones internacionales de Estados Unidos con declaraciones de este tipo, y menos siendo un socio militar estratégico y un socio a través de la Unión Europea. Puede también que sea este el motivo, ¿no? Carlos Cuerpo se reúne en Washington con el secretario del Tesoro en plena guerra comercial. Dice, el Ejecutivo ve en estas reuniones una oportunidad de tratar temas bilaterales de relevancia con Bessent y reforzar las relaciones de España en Estados Unidos. Cuerpo llega a la capital estadounidense en un contexto de incertidumbre. Y dice, en coordinación con Europa, en un encuentro con los medios celebrado a la víspera, Carlos Cuerpo, aseguró que está en coordinación y contacto continuo con la Comisión Europea, pues el encuentro llega un día después de que el comisario europeo Maroš Šefčovič visite a sus homólogos estadounidenses. Es decir, encima la Unión Europea ya va con su comisario de comercio. Por tanto, no cabe que Carlos Cuerpo vaya para estos asuntos. ¿Para qué otros asuntos podría ir? Esta cita se da apenas una semana después de que el secretario del Tesoro estadounidense criticara al presidente del gobierno de Estados Unidos. Bien, sería como cortarse el cuello, etcétera, etcétera. Y dice aquí, importante esto, la agenda del ministro. El encuentro con Bessent programado para las 14 horas a las 20 peninsular será el último de una jornada que iniciará a las 9 a las 15 horas peninsular en la Cámara de Comercio Española de la capital estadounidense. Allí se verá con representantes empresariales de distintas compañías desde economía. Enmarcan que el encuentro en el interés por parte de empresarios estadounidenses por invertir y desarrollar sus actividades en España. Yo creo que esto no es así. Voy a poner esto más grande. Yo creo que esto no es así, sino que es el mismo gobierno de España que quiere dar a ver que hay empresas americanas que quieran invertir en España. España es un infierno fiscal. Nadie quiere invertir desde Estados Unidos a España. Entonces, esta primera reunión, el ministro también se verá con el presidente del Banco Mundial. Bien. Dice la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolores Montserrat, ha dicho este martes que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha ido a Washington a impedir que la administración de Donald Trump tenga en cuenta la torpeza del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, con su viaje a China. Y dice, el domingo no sabía nadie en España que el ministro Cuerpo iba esta semana a Estados Unidos a ver al secretario general del Tesoro, el mismo que dijo del viaje de Sánchez a China que era cortarse el cuello. Europa no va a quedar de brazo cruzado, asegurado e insistido en que lo importante es lo que está haciendo la Unión Europea en nombre de todos y no ir por libre ni dar volantazo. Yo creo que no ha ido por libre a dar volantazo, pero sí es cierto que hay un malestar, y lo leí en otro artículo, que hay malestar por parte de las empresas, los representantes comerciales españoles y las asociaciones, ¿no?, españolas, por no haber sido considerada ni avisada, ¿no?, de este viaje. Por tanto, tenemos, por un lado, que Estados Unidos podría estar interesado en reunirse con Carlos Cuerpo a modo de tirarle las orejas y decirle, callaos, no queremos más este tipo de situaciones, y sobre todo, nada de acuerdos con China. Si acordáis con China, entonces estas van a ser las consecuencias. Es posible que le hayan llamado a Carlos Cuerpo para leerle la cartilla por el comportamiento de Pedro Sánchez. Es posible, pero también es posible que Pedro Sánchez haya tratado de forzar una reunión a través de Carlos Cuerpo para salvar lo salvable, en el sentido de tener alguna foto, sobre todo ante la Unión Europea, ante socios internacionales y ante los mismos españoles, de que realmente esta frase, ¿no?, de cortarse el cuello, bueno, no era tan importante, las relaciones son buenas y están normalizadas gracias a esta visita. Esos son los dos intereses ahora mismo en juego y, sinceramente, no sabría decirte si esta reunión viene a razón de petición de
Scott Bessent o de la administración Trump o a petición de la administración Sánchez, ¿no? El gobierno de Sánchez. Pero que duda cabe de que no estaba prevista, es repentina, es urgente y no es para planificar cosas del futuro, sino que es para resolver algún conflicto importante que siente una de las dos partes que es necesario que se aclaren ciertas cosas. ¿Cuál de las dos? Dejo a ti que opines en los comentarios. ¿Crees que Carlos Cuerpo ha ido bajo petición de la administración Trump para que le lean la cartilla a Carlos Cuerpo y a Pedro Sánchez? ¿Crees que Pedro Sánchez ha eludido esto como cobarde y ha mandado a Carlos Cuerpo en ese sentido? O tal vez estamos hablando de el hecho de que es el mismo Pedro Sánchez que ha pedido una reunión para dar a ver que la relación está normalizada, pero claramente, sabiendo que va Giorgia Meloni, quiere competir en ese sentido, no lo ha conseguido y la administración Trump le ha declasado, por así decirlo, le ha humillado, negándole primero una reunión y segundo, haciendo que quien vaya sea como mucho el ministro de Economía. No sé, ¿qué opinas? ¿Cuál de las dos hipótesis considera más probable? Escribe en los comentarios porque me gustaría saber cuál es tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.